Uriel López, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que escuchan por este medio, gracia y paz a todos ustedes de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiero hablar de un tema muy importante, el cual es los diezmos. ¿Qué es el diezmo? Refiere al 10% de un producto, es decir, la décima parte. ¿Qué dice la palabra de Dios? Veamos en Deuteronomios 14:22. Es de entenderse que el diezmo es juntar la décima parte, más las primicias de cada año acumulado para ser ofrecido los 3 años y llevarlo al lugar que el Señor ponga. Debe de entenderse en esta cita que tú puedes, es más, debes comer, y no solo eso, sino decidir en lo que tú desees y alegrarte, tú con tu familia, y compartir el diezmo con el levita a quien le fue dado por ley recibir el diezmo, porque no tienen tierras que trabajar por servir al templo. Puedo ver en esta cita que no era dar todo, sino administrarlo, ya que menciona no desamparar al extranjero, huérfano y viuda, hasta saciarlos para recibir bendiciones en nuestro trabajo. Ahora bien, ¿quiénes son los levitas? Veamos lo que fue ordenado por Dios, es decir, por la ley. Eso viene en el libro de Números, capítulo 18, versículo 21 hasta el 24, que el propósito de los levitas era servir al tabernáculo por el pueblo, y reciben por heredad, por causa de su trabajo, es decir, ministerio, el diezmo, y para siempre recibirán sus descendientes, es decir, solo la tribu de Leví puede recibir diezmos, nadie más, ya que ellos no podrán recibir heredad, es decir, una hacienda, un campo, bienes raíces o posesiones. El diezmo es su heredad. Deja ver que no podían tener casa, por decirlo así, tener un bien propio. Es de suma importancia no perder de vista Deuteronomios capítulo 12, versículo 19, que nos dice: ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Vemos que el Señor toma con seriedad la importancia de aquellos que le sirven y los que dependen de Él, es decir, huérfanos, viudas, extranjeros, no queriendo enriquecerlos, sino que tengan lo necesario, es decir, comida. Desafortunadamente, a pesar de estas indicaciones, el pueblo judío se olvidó. Vayamos a Malaquías capítulo 3, versículos 5 al 12. Me gusta regresarme del 5. Normalmente en las iglesias cristianas o cualquier iglesia que maneja diezmo, manejan a partir del versículo 6, pero se olvidan del 5, y en el 5 viene algo muy importante. ¿A quién se está refiriendo el Señor? Es de suma importancia anotar, subrayar, notar el versículo 5 para poder entender lo que viene. En Malaquías capítulo 3 versículo 5 hasta el 12 podemos ver el reproche de Dios a su pueblo, porque se olvidaron y aún defraudaron al jornalero, es decir, al levita, la viuda, huérfano y al extranjero. Y el Señor no puede ser burlado y los maldice porque ellos dependen de Dios, es decir, el levita, el huérfano y la viuda. Al no cumplir, roban a Dios, pero nos muestra su grande misericordia mediante el arrepentimiento y cumplimiento de la falta, es decir, de que haya alimento en su casa. Ahora bien, ¿qué nos enseña el Señor con respecto al diezmo? ¿Para quién era? Fue dado únicamente para la tribu de Leví y su descendencia. ¿Por qué era? Porque esa era la heredad que les corresponde, es decir, no tenían derecho a poseer bienes, ya que se dedicaban directamente a su ministerio. ¿Para qué era? Para proveer del alimento, ya que no tenían tierra para trabajar y vivir, porque servían al tabernáculo, y suplir la necesidad de la viuda y huérfano y extranjero. Y ahora nosotros, no siendo judíos, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Muchos han comentado que la palabra de Dios no habla en el Nuevo Testamento de diezmos. Algunos afirman o manipulan algunas ciertas palabras de nuestro Señor Jesucristo para afirmar el diezmo. Pero bien, vayamos a ver en Hebreos capítulo 7 en adelante. Del versículo 1 al 7, Melquisedec era un sacerdote de Dios sin principio ni fin, al cual Abraham diezmó. Esto nos deja ver que el diezmo comenzó no en la ley, sino antes de la ley. En Abraham diezmaron los levitas. Ellos lo tienen por mandato. Dice así: reciben los diezmos, pero en Abraham lo pagaron. En el versículo 6, Melquisedec lo cobró, aunque no lo tiene por mandato, y bendijo a Abraham. Bien, continuamos. En el versículo 8 al 10 nos dice: por la ley lo reciben hombres mortales, y Melquisedec, que es de quien se da testimonio de que vive, en Abraham pagó Leví los diezmos.
Del versículo 11 al 14 nos dice que se debe de entender que el sacerdocio levítico no era perfecto, ya que si así fuera, no necesitaríamos otro sacerdote, es decir, como Melquisedec. Pero es de entenderse que Jesús no es de la tribu de Leví. Escuchemos esto bien claro. Jesús no es de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, y esa tribu no tiene mandato de servir al altar, por tanto, no le corresponden los diezmos según la ley, porque cambiando el sacerdocio, cambia totalmente la ley. Eso lo vemos del versículo 11 al 14. Continuemos. Del versículo 15 al 17 es necesario de entenderse que terminó el sacerdocio levítico junto con el servicio al altar, ya que Jesús tomó el lugar de los sacerdotes, ya no más hombres mortales. Él no tiene necesidad de diezmos porque los levitas lo recibían para su sostenimiento. Ahora Jesús tiene una vida indestructible, es decir, no necesita descendientes para continuar su sacerdocio. Él permanece sacerdote para siempre. Del versículo 18 al 19 le doy lectura tal cual porque no necesita nada, es bastante claro y dice de la siguiente manera. Pongan atención. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, quedó abolido, revocado, quitado, terminado, culminado el mandato anterior, ya que fue el mandato el sostenimiento al sacerdocio mediante los diezmos, ya que Jesús no necesita de los tales, pues nada perfeccionó la ley. El 20 dice que fue hecho con juramento, los otros no. Del 22 al 28 nos enseña que Jesús es fiador de un mejor pacto. Los otros porque morían, no podían continuar, mas Jesús es inmortal, por tanto, Él no necesita que lo releven y Él intercede por siempre a los que por medio de Jesús se acercan a Dios. Él es santo, por eso nos conviene, no como los anteriores que tenían que ofrecer sacrificio por sus pecados. Jesús es perfecto para siempre. Esto es un nuevo pacto, es decir, el nuevo da por viejo al primero. Bien, continuemos con el capítulo 8. Del versículo 1 al 7 nos menciona el nuevo tabernáculo, no de hombres sino de Dios. ¿Servirán los levitas ese tabernáculo? De ninguna manera. En el versículo 4 nos deja ver que Jesús no podría hacer efectivo, por decirlo así, el nuevo pacto, ya que sigue en vigor el viejo. El apóstol Pablo nos aclara un pacto mejor que el anterior, es decir, el de la ley, pero continuamos bajo ley, cuando se le advirtió a Moisés que sería sombra de lo porvenir, es decir, de Jesús. Si continuamos leyendo hasta el capítulo 9, podemos ver la grandeza del nuevo pacto. ¿Qué diríamos ahora? ¿Que terminando la obligación para con los levitas nos olvidaremos del huérfano, viuda y extranjero? De ninguna manera. Vienes de entenderse Hebreos